El Señor le continúa bendiciendo, amado. Estamos felices, hermano. Estos testimonios, ¿verdad?, alientan nuestra fe. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Le damos a Dios toda la gloria, toda la honra, por las cosas maravillosas que Dios continúa haciendo en medio de su pueblo. Bendito el nombre precioso del Señor. Aleluya. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. A su nombre, gloria. Cristo es real. Gracias. Ya la hermana Isabel Valentín dio la introducción del mensaje. Versos 27 y 28, el capítulo 9 de Hebreos, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Omnipotente Dios, su Padre nuestro, Dios, el Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias en esta tarde por tu preciosa palabra y porque nos concede este gran privilegio de estar reunidos en tu nombre, en tu casa de oración para rendir tu culto agradable. Gracias por todas las cosas que los hermanos han certificado, Señor. Gracias por el gozo que has puesto en los corazones de tus hijos. Alabado sea tu maravilloso nombre. Recibe tú toda la gloria. Yo te pido que tú ilumines nuestro entendimiento para conocer tu palabra. Y no solo a nosotros que estamos aquí reunidos, sino a todos los que están escuchando a través, Dios mío, de la fe. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a todos aquellos que escuchan tu palabra. Por Cristo, mi Salvador. Amén. Pueden sentarse, mis amados, gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar esta noche sobre el tema de las dos manifestaciones de Cristo. Bendito el precioso nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ver el trasfondo histórico de estos dos versos que hemos leído en Hebreos, que por supuesto se encuentran en el libro de Levíticos. Nuestro Señor Jesucristo ha entrado en el cielo mismo, para presentarse ante Dios por nosotros, ¿cierto? Y ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, como dice el verso 26. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y ahora, en el versículo 28, el autor emplea un verbo similar, al decir que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Estos tres verbos nos hablan de las dos venidas o manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nuestro texto habla de tres manifestaciones suyas: dos ante nosotros y una ante Dios. En primer lugar, Cristo aparece en este mundo para ofrecerse por nuestros pecados. Alabado sea el Señor, como nuestro sacrificio por los pecados. Aleluya. Luego desaparece de este mundo en el momento de la ascensión al cielo, a fin de comparecer ante Dios como nuestro sumo sacerdote. Alabado sea Dios, y realizar su ministerio sacerdotal allí a nuestro favor. La palabra de Dios dice que actualmente Jesús está sentado a la diestra del Padre y que vive eternamente para interceder por nosotros. Se está ejerciendo su ministerio de
intercesión en favor nuestro, mientras nosotros aquí abajo esperamos ansiosamente su segunda manifestación. Bendecido el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Ahora bien, aunque estas tres manifestaciones se entienden perfectamente sin necesidad de buscar más referencia en el sistema levítico, sin embargo es posible que el autor, alabado a Dios, aún tenga en mente las diversas apariciones y desapariciones del sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote entraba al santuario, al lugar santísimo, con la sangre para ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y por los de su familia. Y luego entraba nuevamente para ofrecer con la sangre del macho cabrío, para ofrecer, alabados a Dios, esa sangre en favor del pueblo. Bendito el nombre de Dios. Mientras el pueblo esperaba afuera, ansiosamente para que saliera él y les bendijera, confirmando así que el sacrificio había sido aceptado. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Siempre hemos dicho una verdad bíblica de que los sacrificios del Antiguo Testamento no limpian de pecado, sino que cubrían los pecados. Pero alguna gente me pregunta, pero entonces si no limpian el pecado, pues entonces ¿qué pasó con esa gente, verdad? Que ofrecían estos sacrificios. Bueno, son salvos por Cristo. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de ellos ir al altar, al sacerdote, y confesar sus pecados, y el sacerdote poner la mano sobre la cabeza del macho cabrío y degollarlo, o del animal que ellos ofrecían, y degollarlo, alabado sea Dios, pues simbolizaba que él descargaba esos pecados sobre aquel animal inocente, y que la sangre, alabado sea Dios, de ese animal cubría esos pecados, porque al ellos acudir ellos estaban confesando. Ellos sabían que esa sangre no limpiaba de pecado, pero ellos testificaban que esperaban una sangre mejor, una sangre divina, alabado sea Dios, y un cordero, alabado sea Dios, enviado por Dios, que les limpiaría de todo pecado. De modo que si ellos al hacer esto de todo corazón morían, pues fueron salvados por Jesucristo. Porque ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, ni en ninguna época, nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es, por así decirlo, como el eje. Alabado sea el nombre del Señor. Alrededor de que gira todo. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Dios todas las cosas las creó por medio de Él y para Él. Y todas las cosas que hay, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, alabado sea lo presente, lo porvenir, lo pasado, todo, alabado sea el nombre del Señor, depende de Cristo. Todo fue hecho por medio de Él, y Él es sobre todas las cosas. Y todas esas cosas en Él subsisten. O sea que Cristo es el que da vida a todas las cosas. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, amados, gloria a Cristo para siempre. En la segunda ocasión que entraba él llevando, alabados a Dios, la sangre de uno de los dos machos cabríos, y entraba a ese lugar santísimo a fin de que la sangre derramada intercediera ante Dios en favor del pueblo y en expiación de sus pecados, y allí rociaba con la sangre el propiciatorio, y luego al salir de aquel lugar santísimo y atravesar el lugar santo, iba rociando los demás muebles del tabernáculo, y de esta manera, por así decirlo, iba preparando un lugar adecuado para el encuentro de Dios con su pueblo, representado por los sacerdotes, alabados a Dios, y entonces aparecía por segunda vez ante el pueblo y daba la bendición de parte de Dios al pueblo que allí esperaba, el pueblo penitente. Gloria a Cristo para siempre. ¿Me van siguiendo? A su nombre, gloria. Mientras tanto, el pueblo esperaba al aparecer por segunda vez. El pueblo sabía que Dios había admitido el sacrificio, porque esa era la expectación, glorificado el nombre del Señor. Entonces aquí hay un evidente paralelismo, gloria a Dios,
con el caso del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Él no necesitó ofrecer nada por sus propios pecados, porque Él era sin pecado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Cuando apareció por primera vez, no fue allá después de haber expiado sus pecados, porque no tenía esa necesidad, como los sumos sacerdotes levíticos, de purificarse a efectos de ceremoniales. Alabado sea, apareció por primera vez en virtud de la pureza y santidad de su propia naturaleza intrínseca, sin mancha y sin contaminación. Alabado el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Porque para poder limpiar nuestros pecados hacía falta uno que nunca, jamás hubiera pecado. Bendecido sea el Señor. Y como no se encontró nadie en la tierra, y Dios buscó, Salmo 14 dice que Dios miró sobre los hombres de la tierra a ver si había tan siquiera uno que hiciera el bien, pero no había bueno ni aún uno. Todos se descarriaron, cada cual se fue por su camino. Alabado el nombre maravilloso de nuestro Dios. Entonces es que oímos ese monólogo tan hermoso que está en el Salmo 40, donde Jesús le habla al Padre y le dice: sacrificios y ofrendas no te agradaron. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Quita esto, es decir, aquellos sacrificios que no limpiaban, para establecer esto otro, un sacrificio perfecto y eterno. Y de esta manera nuestro amado Salvador Jesucristo decide venir a visitar la tierra donde habitan sus enemigos, porque todos éramos enemigos del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. Pero la palabra de Dios dice que en esto consiste el amor. No es que el hombre amáramos a Él, sino que siendo sus enemigos, Cristo nos amó primero. Bendito sea, y dio su vida por nosotros. ¿No es maravilloso eso? La iglesia tiene que tener una conciencia clara de lo que es esta salvación, hermano, de lo que costó esta salvación, de lo que representa ser salvos. No es asunto de llevar una religión, hermano, que el mundo es religioso. Usted no ve a los musulmanes que se levantan de estar orando, oran 3 veces al día y se levantan a poner bomba. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y usted no ve la iglesia de Roma que se la pasa inclinada ante estatuas que tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen, y boca y no hablan, y que tienen pies pero como no caminan los tienen que cargar. Todo el mundo es religioso, hasta el diablo es religioso, Dios lo reprenda. O sea, porque dice que todas las religiones son buenas, pero no hay una sola religión buena, hermano. El único bueno es Jesucristo. Hay una sola religión verdadera y se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Porque los nombres aquí abajo todos tenemos un nombre jurídico, porque por razones jurídicas hay que llamarse de alguna manera. Por eso nosotros nos llamamos Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales, porque hay que tener un nombre para que nos reconozca el gobierno y podamos funcionar. Pero eso no tiene ninguna importancia en el cielo. Allí no se va a llamar ni a la Iglesia Pentecostal, ni al Movimiento Misionero Mundial, ni a la Asociación Misionera. Allí se va, aleluya, a llamar por nombres individualmente a todos los lavados por la sangre de Jesús, que vivieron una vida en santidad aquí en la tierra. Bendito el nombre poderoso de Cristo para siempre. A su nombre gloria. Entonces, hermanos, ¿para qué apareció el Cristo por primera vez, aquella primera vez? Pues por la misma razón por la que los sacerdotes de antaño aparecían en la puerta del tabernáculo para expiar por los pecados del pueblo. Solo con esta diferencia: ellos ofrecían sacrificios cuyo valor no podía ser más que provisional y ceremonial. Alabado sea el Señor. Ya que la sangre de los animales no puede hacer una expiación real por los pecados de los hombres. En cambio, Jesucristo apareció para ofrecerse a sí mismo en sacrificio y llevar, aleluya, al santuario celestial no una sangre ajena, no una sangre de machos cabríos, sino su propia
preciosa y divina sangre. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. A mí me enseñaron, hermano, en la religión romana, alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Me enseñaron muchas cosas que, bueno, uno las creyó en parte en aquel tiempo, porque usted sabe, el problema es que la gente pensante, nosotros somos seres pensantes, y a ti te enseñan una cosa, pero tú ves otra. Porque la palabra de Dios, hermano, se confirme con el testimonio del que la lleva. Porque hay muertos que predican muy bonito, hermano, pero están muertos para los efectos de Dios, están en pecado, pero predican bonito. Entonces hay que tener cuidado de los muertos predicadores, hermano, pero hay muchos, hasta en la televisión y en internet por todos lados, y en muchos púlpitos también. Hablan, o sea, tienen buena dicción, usan muchas metáforas, muchas ilustraciones. En otras palabras, hablan bonito y cautivan el intelecto de los oyentes, pero dejan el corazón vacío. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Por eso es que hay tanto pueblo de Dios descuidado y que no está, alabado sea Dios, consciente de lo que es esta salvación. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Esta salvación es tan grande y tan importante al punto de que la iglesia viene a ser una tercera raza. En el mundo habían dos razas nada más. Porque en el mundo eso de negro y blanco y piel amarilla y piel roja, eso para Dios no ha existido nunca. Ese es el hombre que hace ese tipo de división. Pero para Dios todos los hombres somos de un mismo linaje. Y todos tenemos el mismo valor. Alabado sea Dios. Pero había dos razas, que eran los judíos y los gentiles. Nosotros éramos gentiles. Ya no somos gentiles. Ahora somos parte de la iglesia del Cordero. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Ni somos judíos, ni somos gentiles tampoco. Ya a veces veo iglesias cristianas, hermano, que están judaizando. Tienen la estrella de David, por ahí tienen hasta la bandera de David en el altar. Es una tontería, hermano. El pueblo de Israel es un pueblo descarriado, un pueblo bajo el juicio de Dios, que tiene promesas que Dios le va a cumplir. Pero tiene su momento, porque hasta que no entre la plenitud de los gentiles, hasta que la iglesia de Cristo no esté completa, Dios no va a impedir. Dios se la lleva al cielo, nos lleve al cielo. Dios no va a empezar trato con Israel para su restauración. Así que identificarse con Israel es identificarse con un pueblo caído. La iglesia no tiene nada del pueblo de Israel. Bendecido sea el poderoso nombre del Señor. Aleluya. Y hay gente que quiere que si la menora, o sea, el candelabro, que si bueno, ¿usted cree que entró una sinagoga? Bendice mi alma, Jehová. Entonces, hermano, alabado sea Dios, de resumidas cuentas, podemos decir que bajo el sistema levítico, ciertos aspectos de lo que se realizaba en el día de la expiación tenían que cumplirse ante los israelitas, mientras otros aspectos se cumplían fuera de la vista pública y detrás del velo, o sea, en el lugar que era invisible para los demás porque estaba dividido por un velo. El sacrificio era público. En cambio, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para rociar el propiciatorio y nadie, ni siquiera los demás sacerdotes, podían estar presentes. Alabado sea el nombre del Señor. Era un acto velado. Asimismo, el sacrificio de Cristo se realizó públicamente, inclusive en un monte donde todo el mundo lo vio. Pero él entró en el santuario del cielo. Alabado sea, entró en el lugar al que para nosotros es invisible. Bendito sea el Señor, y allí está ministrando en nuestro favor. A su nombre sea la gloria. Y nosotros aquí en la tierra esperamos esa segunda manifestación. Entonces, como decía la hermana Isabel, es que nosotros tenemos que estar viviendo para el momento en que aparezca el Señor por segunda vez. O sea, porque si nosotros no estamos expectantes de esa segunda aparición de Cristo sin relación con el pecado, hermanos, nosotros podemos correr el riesgo de no estar listos para irnos con el Señor. No crea que todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, dice Jesús. Alabado sea el nombre del Señor.
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no, esto no es de boca, hermano. Esto no es de apariencia física siquiera. Gloria al nombre del Señor. Sino que esto tiene que ser de corazón. De corazón. Porque allí es donde radica todo, en el corazón. De hecho, Jesús le dijo a los fariseos: ¿de dónde vienen los pleitos, los celos, la guerra entre vosotros, si no es de vuestro corazón? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces ellos se fijaban en los aspectos físicos, en los aspectos visibles de afuera. Gloria a Dios. Por ejemplo, ellos no comían con las manos sin lavar. Cuando los discípulos de Cristo en ese caminar tenían hambre, pues agarraron espigas de trigo y con las manos le quitaron la paja y se la comieron, y se escandalizaron los judíos que eran tan santos, entre comillas, y dijeron: ¿cómo es posible que tus discípulos coman con las manos inmundas? Y el Señor le dijo: ¿y qué? Lo que entra en la boca no daña al hombre, porque la boca va bien y el vientre va a la letrina. Pero lo que daña al hombre es lo que sale por la boca del hombre, porque sale del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alabado sea el poderoso nombre del Señor. O sea que Cristo tiene que ser una realidad en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que vivir aquí abajo y andar como Él anduvo. Si es que nosotros decimos que le conocemos, pues debemos de andar como Él anduvo. No tenemos que andar enredándonos en las marañas de la vida por ahí. Alabado sea el Señor. Ni en lo que los demás están pendientes, bendito sea Cristo para siempre, sino en los negocios del Señor. A su nombre gloria. Entonces Él se ha presentado ante Dios por nosotros y conocemos los efectos de su ministración, pero no le vemos. Sin embargo, de aquí a poco veremos nuevamente, alabado sea Dios, que se corre el velo que separa lo invisible de lo visible, y el Señor aparecerá en las nubes, y oiga bien, todo ojo le verá. Eso es en su segunda venida. Pero cuando Él venga a levantar su iglesia, solo la iglesia le va a ver. Pero después de la boda del Cordero, todo ojo le verá. Alabado el nombre poderoso de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, hermanos, esa segunda venida no es una cosa mística o invisible, como algunos quieren hacernos creer. Hay religiones, como por ejemplo la religión del séptimo día, que su fundadora, Elena G. de White, ella profetizó o dijo, profetizó claro de su propia mente, por supuesto, la venida de Cristo, y puso fecha y todo. Hermano, mire, la venida de Cristo nadie la va a saber, ni Dios le va a revelar a nadie el día ni la hora. Porque cuando los discípulos, inclusive Juan, que se recostaba en el pecho del Señor, le dijeron al Señor en capítulo 1 de los Hechos: Señor, no dice la palabra que tú restituirías el reino davídico en este tiempo. ¿Y qué le contestó Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que han sido puestos bajo la sola potestad del Padre, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Eso es lo que el pueblo, Dios no le va a revelar a nadie, no importa lo santo que pueda hacer, a nadie le va a revelar su venida. Porque la venida de Cristo será como relámpago que sale y que se ve hasta los cielos. Así será la venida de Dios del hombre. Y dice que vendrá como ladrón en la noche, que nadie le espera. Pues si el Señor te revela a mí el día de su venida, ya no viene como ladrón, porque por lo menos yo lo estoy esperando esa fecha y esa hora. Alabado a Dios. Entonces decir, por ejemplo, porque hay gente que ya digo, Elena ayer de Juan puso fecha. Después también salió de ahí Rutherford no el otro, Russell, salió de ahí, formó el White Tower, los testigos de Jehová, que más bien son testigos contra Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Y también se puso a poner fecha. Y cuando Cristo no vino en la fecha que ellos dijeron, entonces dijeron que había venido invisible en forma espiritual. Eso es mentira, porque cuando Cristo venga establecerá su reino en la tierra y las cosas no van a seguir como están.
Bendito el nombre poderoso de Cristo para siempre. Así que hay que ser sanos en doctrina, hermano. Gloria al nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, bendito el nombre del Señor. Y otros más quieren hacer creer esas cosas. Alabado sea el nombre. Otros niegan. La iglesia romana niega que Cristo va a venir. Así es. De hecho, este nuevo papa que hay, que este es el papa, hermano, más ateo que ha pasado por Roma. Mire que todos son malos. Porque todos son idólatras. Y todos pretenden ser Cristo en la tierra. Se hacen llamar sicarios de Cristo, lo cual es una blasfemia. Alabado sea el Señor. Pero como este mundo está preparado inclusive para recibir hasta el anticristo, y como este mundo no quiere recibir la verdad para ser salvo, Dios les envía espíritu de mentira para que crean al error y se pierdan. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces, Cristo cuando venga a la boca va a venir después de levantar la iglesia, que Él no viene a la tierra a levantar la iglesia, Él viene en las nubes. Y nosotros seremos levantados para recibir en los aires y de ahí nos vamos a la boda del Cordero. A su nombre sea la gloria. Y el que no crea esto no va para el cielo, hermano. Alabado sea el Señor. Hay que poner el corazón, hermano. Alabado sea el nombre del Señor, en las manos del Señor, para poder aceptar por la fe lo que la mente humana, aleluya, no puede percibir, no puede entender. Porque pues la fe, la sustancia, lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Alabado sea el Señor. Hebreos 11:1, y dice más allí, alabado sea Dios, dice que por la fe los antiguos alcanzaron testimonio. Alabado sea Dios, de que todo lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía. Entonces no vienen por ahí con las tonteras a los científicos, los astrónomos, de que el mundo se formó por una explosión. ¿Y qué fue lo que explotó? No lo saben. Miren que muchos saben que no saben explicar qué fue lo que explotó. Es una tontería, hermano. Mire, cuando no se crea la palabra de Dios, se inventan cosas que son disparates tremendos y después dicen que son mente extraordinaria y sabio. No hay más sabio que estudia la palabra y aprende. Eso lo dijo el Señor a Timoteo a través de Pablo. Las sagradas escrituras, las cuales conoces de la niñez, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado el nombre poderoso del Señor. Con todo esto en mente, vayamos ahora al texto para ver lo que el autor tiene que decirnos en cuanto a las dos apariciones. Hablemos de la primera manifestación, verso 27 que hemos leído y la primera parte del 28. De manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El punto de referencia del autor es nuestra condición humana. Aquí, alabado sea, como en tantos lugares de esta epístola, el énfasis recae sobre el carácter final y definitivo del sacrificio del Señor Jesucristo una sola vez. Alabado sea el Señor. Y una de las razones por las que Cristo se ofreció una sola vez es porque era auténticamente humano. Y Dios ha decretado que el ser humano muera una sola vez, no muchas veces. Era necesario que el Señor Jesucristo fuese hombre para poder ser nuestro sustituto aceptable. Por eso nosotros leemos el capítulo 2 de Filipenses. Ahí está, para mí está la Biblia miniatura. Alabado sea el Señor. Que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en la forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla de los que están aquí en los cielos, abajo en la tierra y aún en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua
inclusive la lengua de Satán y de los demonios, confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Alabado el nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces Él muere una sola vez, el justo por los injustos. Bendito el nombre del Señor. Así que era necesario que siendo hombre muriese una sola vez. Gloria al nombre de Dios. Esta pues es nuestra situación humana. Y el Hijo de Dios, al tomar forma humana, tuvo que ajustar su ministerio a este patrón. Cristo, siendo Dios, dice allí en ese capítulo 2 de Filipenses que hemos citado, a la hora se hace hombre, se humilla. De tal manera se humilla hasta lo sumo, hasta donde no hay más humillación, hasta la muerte de cruz, la más vergonzosa de toda la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Yo veo la gente religiosa por ahí cargando cruces en el cuello. Y ahí está llamado cristiano cargando cruces en el cuello. ¿Qué tengo que cargarse una silla eléctrica o una guillotina en el cuello, hermano? Si la cruz, nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos al Cristo que murió en la cruz. Alabado sea su nombre para siempre. La cruz es un patíbulo. La diferencia entre Cristo y uno que lo lleva, porque yo oí un predicador muy emocionado predicando bajo este tema, el mártir del Calvario. Qué disparate, hermano. Cristo no es un mártir. Porque ¿qué es un mártir, hermano? Una persona que la llevan al paredón en contra de su voluntad para quitarle la vida. Pero Jesús ha dicho, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Alabado sea Dios. Él fue voluntariamente. Entonces no es eso, Él no es un mártir, Él es el conquistador del Calvario. Alabado el nombre de Dios. Eso hubiera sido un tema más apropiado. El conquistador del Calvario. A su nombre. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y el Hijo de Dios tomó forma humana porque tenía que ser hombre para morir en lugar nuestro en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro lugar en el Calvario. Él murió la muerte del pecador en el Calvario. Él fue separado de Dios en el Calvario. Porque muerte es separación. Él sintió en el Calvario por un instante lo que siente un pecador sin Cristo perdido en el infierno. Y en ese momento, Él nos libró a nosotros de esta muerte segunda. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Por eso que usted ve en el capítulo 54 de Isaías, que Dios dice a Dios, por un momento te abandoné. Por un instante escondí mi rostro con ira, pero con misericordia eterna te recogeré. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Aleluya. Mire lo que el Señor, lo que el Padre declara en Mateo 3, 17, 17, 5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No dice de quien me siento orgulloso, porque el orgullo es pecado en todas formas que usted lo ponga. A veces hay hermanos que estoy muy orgulloso del niño porque se graduó con... No estoy orgulloso, estoy contento, estoy complacido, porque es una palabra más bíblica. Alabado es el nombre del Señor. Además, la resurrección del Señor Jesucristo es en sí la prueba de la vindicación divina de su inocencia, de su perfección y de su santidad. Es el sello de aprobación de Dios al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario al tomar nuestro lugar. Bendito sea el nombre del Señor. El Padre ha dado al Hijo el ejercicio de todo juicio, según dice Juan 5:22 y Romanos 2:16. Por lo tanto, alabado sea Dios, lo que el versículo 27 afirma acerca del juicio del ser humano no puede ser aplicado al Señor Jesucristo. En cambio, lo que dice acerca de la muerte tiene una aplicación evidente al sacrificio de Cristo. Alabado sea Dios. Nosotros morimos una sola vez. Jesucristo como ser humano solo pudo morir una vez. Y a este respecto, la única diferencia entre Jesucristo y nosotros es que su muerte fue voluntaria, mientras que la nuestra es una muerte decretada desde el momento de la caída de nuestros primeros padres. En Génesis 2:17 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de nuestro juicio. Ahí habla de todos los hombres.
Los hombres mueren, creen que todo terminó con la muerte. ¿Sabes? Yo he visto, hermano, gente que va a ver a un pecador. Además, hasta cristianos no piensan lo que están diciendo, hermano. Van a ver una persona que está sufriendo mucho, que es un pecador, porque si es un creyente, hermano, está seguro. Pero si es un pecador, no desee que Dios se lo lleve. Dios no se lo va a llevar, es un pecador y se lo va a llevar el otro. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Ay, mejor sería que partiera ya para que acabara estos sufrimientos. No, los sufrimientos empezarán cuando cierren los ojos sin fin y se halla en tormento en el infierno por toda la eternidad sin remedio. Alabados a Dios. Por eso es tan importante el ministerio de ir a hablar a los enfermos en los hospitales, para evitar que vayan a morir sin Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nosotros no tenemos problema, porque nosotros no tenemos que enfrentar ya juicio. Alabado el nombre del Señor. Porque el juicio nuestro se efectuó, y el juicio de nuestros pecados ya se efectuó. Se efectuó en la cruz del Calvario. Y siendo culpable, Cristo llevó nuestra culpa. Alabados a Dios. Y siendo culpable, fuimos declarados inocentes por medio de Jesucristo. A su nombre sea la gloria y la honra. Así que ya nosotros no enfrentamos juicio. El único juicio que nosotros enfrentaremos después que seamos levantados al cielo es el juicio de los galardones. Pero ya somos salvos, ya no hay cambio en eso. Los galardones es para premiar lo que hicimos estando aquí en la tierra. Alabado el nombre del Señor. Porque hay galardones, así como también hay grados de condenación. ¿Sí? Hay grados de condenación. Dice que el que haciendo la voluntad del Señor, el conociendo la voluntad del Señor, hizo todo lo contrario, será azotado mucho. Y el que murió sin que no conocía la voluntad de Dios, muere en su pecado, será azotado menos. Así que me imagino que los descarriados, a los descarriados yo imagino cuando lleguen al sótano del infierno, que no se va a los mascarillos, le van a dar una pala y un pico para que sigan para abajo. Gloria a Dios. Para ilustrar lo que será la cosa esa, hermano. Por eso, hermano, estar descarriado es peor que nunca haber conocido a Cristo, hermano. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Por qué pues murió Jesús? El autor ya nos lo ha explicado varias veces en los versículos anteriores, pero ahora emplea un lenguaje ligeramente diferente que aporta nuevos matices muy importantes. Cristo fue ofrecido. En otras ocasiones nos ha dicho que se ofreció a sí mismo con la finalidad de llevar los pecados de muchos. Aquí aparece una palabra que muchos la pasan por ahí, y es precisamente ese verbo, llevar. La palabra llevar es muy significativa, casi es sinónimo de quitar. Palabra que el Señor empleó en el versículo 26, se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Pero con esta pequeña diferencia, cuando la Biblia habla de llevar el pecado, quiere decir quitarlo por medio del sacrificio. Quitar es una palabra genérica, alabados a Dios, pero llevar es más específica y apunta hacia la muerte expiatoria. Bendito el nombre del Señor. El trasfondo, pues, sigue siendo los sacrificios levíticos. Mire, el pecador confesaba al sacerdote su transgresión, y éste tomaba los pecados allá y los colocaba sobre la cabeza de la víctima, simbólicamente. Y la víctima era sacrificada llevando sobre sí los pecados del otro. Así los pecados ceremonialmente desaparecían en las llamas del holocausto sobre el altar. Este es el simbolismo que nos encontramos bajo la palabra llevar, y en su aplicación al sacrificio de Jesucristo es una aplicación que encontramos con frecuencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pedro expresa esto así: Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2, 22, 24. Es decir, que cuando Jesús iba al camino de la cruz, cargaba sobre sí, como las víctimas de los sacrificios levíticos, nuestros pecados, quitándolos de en medio al ofrecer su vida en expiación.
Juan el Bautista comunica la misma idea con sus famosas palabras: es aquí el Cordero de Dios que quita, literalmente lleva el pecado de muchos. Juan 1:29. Los sacrificios levíticos, sin embargo, no agotan toda la riqueza de significado del verbo llevar. ¿Hay algo más? Alabado el nombre del Señor. Este contiene también otras resonancias bíblicas. Por ejemplo, en el día de la expiación había que llevar ¿cuántos machos cabríos? 2. Pero uno solo era sacrificado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y para qué el otro? Porque el otro era dejado vivo. Bendice mi alma Jehová. Aleluya. Después de realizar aquel sacrificio del primer macho cabrío, el sumo sacerdote se dirigía al segundo macho cabrío. Pero vamos mejor a leerlo en el texto bíblico, hermano. Levítico 16, 20 al 22. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaría al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Hermano, yo oigo un disparate donde dice que ese macho cabrío ahorita es el diablo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a poner las manos sobre el diablo el sumo sacerdote? Hay gente que se pone a leer lo que escribe, porque hay un 5% de locos que escribe, y hay un 95% que están casi tan locos que leen lo que los primeros locos escribieron. Hay que tener cuidado con lo que compramos, aún en las librerías evangélicas. Usted, antes de comprar un libro para dedicarse a estudiarlo, pregunte a los que tienen más experiencia a ver si ese libro le va a edificar. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aquí tenemos una ilustración gráfica de otro matiz de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El simbolismo se entiende enseguida, o se entiende, aunque quizás se nos escape un poco la profundidad de las realidades espirituales que hay detrás del simbolismo, realidades de las que nosotros somos los beneficiarios. Pero sabemos, porque nos lo dice la Escritura, que el efecto de la obra de Jesús es el alejar de nosotros nuestros pecados. Por eso el macho cabrío era abandonado en el desierto y se iba por el desierto. Esto significa que nuestros pecados fueron alejados de nosotros. Y esto es lo que dice la Biblia. Isaías 43, 25. Yo, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Y en Jeremías 31, 34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y en Miqueas 7, 19, cuanto está lejos el oriente del occidente, y hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Perdón, eso está en el Salmo 103, verso 12. Y en Miqueas 7, 19, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A su nombre y gloria. De modo que Jesucristo reúne en su persona el cumplimiento del simbolismo de los 2 machos cabríos, la realidad de lo que significa llevar los pecados. O sea, no queda agotada por el simbolismo de uno, exige el de ambos. Uno, el cual quemaba los pecados, y otro, el cual alejaba de nosotros nuestros pecados. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso es que la palabra de Dios nos alienta. En el capítulo 12 de Hebreos también, alabanza a Dios, dice que corramos la carrera con gozo. ¿Entiendes? Y que no, tenemos que deshacer del pecado que nos asedia. ¿Comprende? Porque Él quiso alejar de nosotros nuestros pecados, pero nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Aleluya, sí, Dios. Porque aunque nosotros hayamos sido escogidos por Dios, y aunque en el corazón de Dios todas las bendiciones para nosotros en el corazón de Dios están cumplidas, aunque para nosotros se van cumpliendo hasta la venida de Cristo, cuando seremos glorificados totalmente y tendremos cuerpo semejante al cuerpo de su gloria.
pero tenemos una responsabilidad mientras estamos en el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Porque todo aquel que es nacido de Dios no peca. Eso no quiere decir que no cometamos errores involuntarios, porque somos humanos. Pero cuando dice el que es nacido de Dios no peca, quiere decir que no planifica pecar. Así es, sí, mi Dios, vive. Vive Alabado Dios. el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Cristo pues lleva nuestro pecado, lo dijo Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está la palabra llevará otra vez. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53, 11 al 12, yo sabía que a ustedes lo habían captado, gloria al Señor. De hecho, las dos apariciones de la palabra llevar en esta cita de Isaías corresponden a dos palabras diferentes en hebreo. Sin embargo, en la versión griega del Antiguo Testamento, los traductores usaron una sola para traducirla, la misma que en nuestro texto de Hebreos. Es de suma importancia, pues, que sepamos si nuestros pecados han sido llevados por Cristo o no. Nosotros tenemos que estar seguros de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Le voy a decir. Yo me he dado con creyentes que han venido a mí porque están todavía llevando la carga de pecados pasados. Inclusive una muchacha, yo la notaba que su vida era un sub y baja constante, ¿ves? A veces ya estaba como en la cumbre de la espiritualidad y otras veces en el último escalón del infierno. Entonces yo un día la llamé, no sé si estaba Ada, brusco. El asunto que la llamó a la oficina, yo quería saber por qué ella tenía esos cambios tan bruscos en su vida espiritual, porque eso no conviene. Entonces ella empezó a llorar y llora. Lloramos con ella, no sabíamos por qué ella lloraba, pero lloramos porque ella lloraba y sabíamos que algo terrible había dentro de su corazón. Entonces nos confesó algo que ella había sufrido, la habían violado sus hermanos, sus tíos, en su casa, una cosa terrible, pero entonces ella, eso la tenía tan traumatizada que aún estando en Cristo ella seguía arrastrando las cadenas. Entonces tuve que abrirle la palabra de Dios y probarle por la Biblia que Cristo llevó nuestros pecados y que no se acuerda más de ellos, porque tú te acuerdas, además tú no fuiste culpable, tú fuiste obligada, tú fuiste sometida a un patrón de maltrato, pero tú no tienes culpa de eso. Y si tú hubieras tenido culpa, tampoco tienes que estar atribulada, porque Cristo te limpió. Inclusive ya no digo, yo realmente no sé si pues yo tengo tanto odio y asco a los hombres que no sé si me gustan los hombres o las mujeres. Pero después que oramos por ella, Dios la libertó totalmente, se casó y lo último que supe, tenía 2 hijos y están sirviendo al Señor. Dios es real y grande, no sé por qué están llevando carga. El diablo no puede acusar a nosotros de pecados pasados, porque es que Cristo llevó nuestros pecados y los alejó de nosotros, a su nombre sea la gloria. No permita que el diablo te atormente por cosas, ¿entiendes? Es que Satanás, si Dios lo reprenda, cuando no puede hacer que tú peques, pues quiere atribularte por pecado que ya Cristo te perdonó. Por favor, hermano. Es más, una vez me saludé una vez, ¿qué cree que yo sea el salvo? Chamea que me pregunta que si yo creo que le salvo, le voy a decir que no. Porque si uno es salvo no tiene que andar preguntando sobre a nadie, porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, Satanás puede en un momento de que tú estás pasando por una situación difícil venir a tentarte diciéndote que tú no eres salvo, que Cristo no existe, que Cristo no es real. Pero si el diablo es real y está hablando, no va a ser real Cristo, hermano. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Su gloria a Cristo para Dios. Lo que hay que hacer, ¿sabe qué? Decirle al diablo, asómate aquí. Yo puedo estar pasando una tribulación, pero asómate aquí para que vea quién está sentado aquí. Por gloria al nombre maravilloso de Cristo para siempre. Su nombre es gloria. Hablemos para terminar de la segunda manifestación para que vengan el martes. Gloria al nombre del Señor. Cristo pues se manifestó la primera vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, ¿para qué va a manifestarse la segunda vez?
Desde luego, dice el autor, su segunda manifestación será ajena a toda obra expiatoria. Aparecerá sin relación con el pecado. La expiación y el perdón de nuestro pecado y la justificación del pecador fueron las razones de su primera venida. No necesita repetir la operación de la cruz. El Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez como juez que juzgará al mundo. Mateo 25, 31 a 32. Y uno de los principales énfasis recae sobre la seriedad de nuestra responsabilidad como creyentes de vivir vidas consecuentes, amados. El tremendo peligro que corremos si nos descuidamos nuestra manera de vivir. Dice el apóstol Pablo, qué castigo pensar que merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo después de haber sido limpiado. Ya no queda más justificación, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de consumir a los adversarios. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Pues esa gente, mira, a veces hay también jóvenes que crecen desde niños en la iglesia, pero van a la escuela, después van a la universidad, se juntan con un montón de gente, y ya usted sabe qué cosas, alabado sea el nombre del Señor, y después maestros ateos también, metiéndole ideas insanas en su mente. Entonces llega un momento que como que la fe, hermano, se le va apagando. Porque es que uno puede ir, mire, uno puede ir a la universidad, uno puede graduarse summa cum laude, uno puede alcanzar en la vida laboral y profesional, puede alcanzar las metas que uno quiera, pero por amor de Dios hay que llevar a Jesucristo como uno tiene. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Entiendes? Hay que llevar a Cristo como bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros hace poco me preguntaron a mí que si los policías podían ser salvados, pero bendito sea el Señor. Hermano, ¿cuántos policías habrá en Puerto Rico? Como 18,000. Imagínense, si no se pueden salvar, serían 18,000 perdidos asegurados. Pero allí tenemos a nuestro hermano, gloria al Señor, y un montón de policías que yo conozco que son creyentes. No, porque como ya han visto la obra, pero sí que la Biblia dice que tengamos cuidado, porque las autoridades no en vano llevan la espada, porque antes llevan espada, ahora llevan Glock 19. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Con magazines de 15, 17. Alabado sea Dios. Y si la cosa es de guerra, pues hay hasta uno que tiene 33 balas. Y los policías tienen todo el derecho de llevarla y usarla para proteger a la otra propiedad y vidas y ser perfectos cristianos. Es igual que uno que va a la guerra también. No es que dejó de ser cristiano porque fue a la guerra, no, esos son disparates, hermano. Hay gente que limita mucho la salvación de la gente, hermano. Por ejemplo, hay concilios que si una persona se casó y se divorció en el mundo, lo tienen como un adúltero eterno, hermano. Eso es un disparate, hermano. Eso es una injusticia. En cambio, alguien pone bomba, por ahí un guerrillero mata 40 y lo suben al púlpito a testificar. Está bien porque ya Cristo lo limpió. Pero entonces, el que se divorció de ignorancia y se recasó otra vez en el mundo, no tiene derecho a salvación. Así que no vengan con esos cuentos, hermano. Alabado sea Dios. Y menos en esta época, cuando 7 de cada 10 matrimonios fracasan y a la iglesia nos llegan personas que tienen esa situación, pero muchas veces son más consagrados que los que no tienen ese problema y más colaboradores también. Pero eso sí, ellos no le dan membresía, no los bautizan, no le dan la cena del Señor, que todos son símbolos de lo que ya recibieron, hermano. Porque cuando Cristo salva a una persona, todo lo demás es símbolo. El bautismo es un testimonio público de lo que ya tenemos. No es que cuando meten a uno el agua le va a lavar los pecados. Como digo uno que fuera a bautizar, ahora se van a morir todos los peces que nos metan ahí. El agua no quita pecado. El bautismo es un testimonio público de lo que ya recibimos. Alabado sea el nombre del Señor. La cena del Señor es también, alabado sea Dios, un acto de conmemoración de lo que ya recibimos. Todos son simbolismos, hermano. Los reales Cristo en nuestro corazón. Alabado el nombre maravilloso del Señor, a su nombre sea. Ahora eso sí,
no lo reciben como bien porque reciben los diezmos. ¿Cómo es? No es una hipocresía, hermano, una falta de misericordia. Ignoran el sacrificio de Cristo. Aquí en la salvación no hay nadie excluido, únicamente los que blasfemen contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no tiene perdón ni ahora ni en la eternidad. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero para blasfemar contra el Espíritu Santo hay que haber probado. Tiene que ser una persona que fue llena del Espíritu y ahora niega que eso fuera una realidad. Eso es blasfemia. Porque un borracho en la calle que hable de eso, Dios no lo toma en cuenta. ¿Comprenden? Sea Dios bendito para siempre. Yo espero que esto aclare dudas de nuestros corazones, hermano. Porque les digo, hay una de predicadores por ahí, hermano, que son más bien descarriadores. Porque están descarriados de la verdad. Sea Dios glorificado para siempre. Y a mí, yo no le tengo miedo a nadie a decir la verdad bíblica de Dios. Porque desde que yo empecé mi ministerio hace 51 años, le dije al Señor, Dios, ayúdame a ser justo. Ayúdame a ser misericordioso como tú eres misericordioso. A no creerme que soy más santo que nadie y ver a los demás como inferiores a mí mismo. No. Eso es un pecado, hermano. Nadie está por encima de otro, alabado sea Dios. La misma sangre que lavó a uno, lavó al otro. Y aunque haya hermanos más débiles y otros más fuertes, son todos necesarios y todos son salvos. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. Miren lo que dice Juan, el Señor en Juan 5:24 y también Juan 3:18. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Sí que tendremos que darle cuenta al Señor. Sí que es posible que sintamos una profunda vergüenza en aquel día por no haber hecho lo que debimos haber, por los pecados de omisión. Siendo creyentes no hicimos algo por las almas que se perdían. Somos salvos, pero así como por fuego, es decir, no voy a decir la palabra porque la dije en Santo Domingo, afición al ministerio, a veces fue terrible, escandaloso. Porque aquí usamos, y todos los demás dominicanos, usamos aquí una palabra para los que pasan de chiritas después. Alabado sea, los mamás sí que pasan por debajo de la mesa. Anunciar esa palabra porque aquí yo me causó un trauma a mí. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Este es el énfasis del autor del Epístola a los Hebreos. Cristo viene para salvarnos. Yo le di el otro día, y se lo he dicho muchas veces porque me dicen en 46 años aquí, hermano, que yo no lo di. Gloria al nombre del Señor. Que nosotros fuimos salvos cuando el Señor nos encontró. Que nosotros estamos siendo salvos de este mundo. Y que nosotros seremos salvos cuando Él levante su iglesia. Es decir, que ahí se consumará y se completará nuestra salvación. A su nombre sea la gloria. En ese sentido Él viene para salvarnos. O sea, no en el sentido de justificarnos nuestros pecados porque esto lo hizo en su primera venida. No en el sentido de santificarnos porque esto lo está haciendo ahora por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Nuestra salvación en aquel día consistirá en nuestra plena glorificación. Será la consumación perfecta de la obra de la salvación que Él ha realizado a nuestro favor. Nuestra justificación fue consumada en la cruz y así lo proclamó Jesús. Juan 19:30, consumado es. A su nombre gloria. Pero la totalidad de lo que Dios tiene en mente para nosotros, porque déjenme decirle, nosotros podemos, la Biblia nos dice de muchas cosas, dice que ahora somos hijos de Dios, ¿me entiendes? Pero dice, y aún no sabemos lo que habemos de ser. Ahora conocemos en parte, pero en ese tiempo, cuando estemos de cara al Señor, conoceremos como somos conocidos. Es más, la Biblia dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido siquiera al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le esperan. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. No se emociona usted al saber estas cosas, hermano. Oh, gloria, yo sé que ustedes las saben, pero a mí no me molesta el momento de la repetir, hermano. Oh,
está de acuerdo conmigo? Mire, nuestra ciudadanía está en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Allí no te van a preguntar por la cédula ni por el número de pasaporte tampoco. No es necesario porque a nosotros se nos puso un sello. Dice que el Señor nos selló con su Espíritu Santo. Y Dios, porque Dios conoce a los suyos, porque tenemos ese sello, ¿entiendes? Y cuando el diablo viene a atacarnos, él sabe que ese sello está ahí. Él tirará de afuera, hermano. Los demonios tirarán de afuera, pero acá adentro no, porque aquí mora el Señor. Porque somos templos del Espíritu Santo. Su nombre sea la gloria. Qué lindo, ¿verdad? Usted se enamora de un maravilloso Dios. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bueno que no necesitamos ni para todos tener apilaceros, porque a veces uno comete unos errores más. Después de que yo fui invitado a la República Dominicana, a entrar en un retiro de pastor y un padre de iglesia, y yo fui y agarré mi pasaporte y me fui. Y pasé más bien y llegué, ministré cuando voy a entrar a Puerto Rico. Este pasaporte, este pasaporte estaba perdido. Uy, Dios mío, ese nunca yo había perdido, va a aparecer y cuando ya tenía el nuevo. Pero el precio así que no era. Me pasa más que el cuarto. Seguro que la gente va a decir un documental para tanto papel. Y aquí me senté, bueno, señor. Y entonces yo me llamo, señor. Entonces me dice, este pasaporte está declarado perdido. ¿Cómo es que ahora aparece? No, lo que hace es que apareció después que yo tenía ya el nuevo. Entonces, pero mire, yo tengo una fotocopia de nuevo en mi teléfono, se la enseñé. Ah, sí, ya lo conseguí, aquí no hay problema. Me dio una copia de que estaba ahí y pasó. Alabado el número maravilloso. En el cielo no hay confusiones, tampoco te van a dar papel de invitación para que lo llene. Y te van a preguntar si llevas $10,000 o más. Mira tontería, gloria al nombre del Señor. Y va a estar San Pedro tampoco en la puerta. Allí vamos a entrar con nuestro Señor que nos viene a buscar en la noche. Aleluya. Hermano querido, cuando David declara, alabado el nombre del Señor, cuando Jesús subió al cielo después que resucitó, para empezar el ministerio a favor nuestro, dice la Biblia, él hablando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por detrás de tus pies. Entonces el Padre se levanta del trono, recibe a su Hijo victorioso y lo sienta a su diestra. Maravilloso el nombre del Señor, aleluya. Grande nuestro Dios, a su nombre gloria. Comienzo preguntando, ya que el autor de Hebreo lo da por sentado si realmente estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. El verbo aquí traducido por esperar tiene una especial intensidad en el original, como si el texto dijera para salvar a los que le esperan con ansia. Alabanza al Cordero de Dios. La fuerza de la frase es semejante a 2 Timoteo 4:8. Los que aman su venida. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo vivimos, hermano? Vivimos la vida así sin pensar en que tenemos que irnos de aquí. A veces me siento a meditar, hermano. Y digo, yo cuándo va a venir a buscar sacando este chiquero. Es que esto es otra cosa que un chiquero, hermano. Y nada de lo que podamos tener aquí satisface, hermano. Nada. Alabado el nombre del Señor. Tenemos que estar ansiosos en nuestro corazón, expectantes por esa segunda venida de Cristo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque como el apóstol Pablo vivía en esa forma, y él dice, para mí, alabado sea Dios, yo preferiría estar ausente del cuerpo para estar presente al Señor. O sea que
Para él la muerte era como una puerta que se le abría a lo que realmente él quería y expectaba. Alabado sea el Señor. Y si nosotros los creyentes no vivimos con esa expectación, algo hay que tenemos que arreglar. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Que se refiere a lo que tiene la segunda venida de Cristo como meta y razón de ser de la vida. Eso no quiere decir que nosotros, como estamos esperando a Cristo, nos vamos a cruzar de brazos, vamos a dejar de trabajar y a comer de carne por ahí. Sí, porque una vez estaba aquí una noche, dejó de trabajar para esperar a Cristo. Tenía que trabajar, pero todavía el problema, hermano, es que mientras esperaba tenía que comer tres comidas al día. Entonces, mire cómo esperaba que te llegaba a la casa del hermano. Saludos a la hora de la comida. La Biblia dice: el que no trabaje, Que no coma. No, tampoco decir que nos vamos a vestir de blanco y nos vamos a subir un monte a esperar a Cristo. No, la Biblia dice que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, haciendo su voluntad, haciendo el trabajo, hablando de las almas, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Todo el que hable la venida del Señor con la poesía y alabado